El aire de la noche del 12 de agosto era fresco, pero no tanto como la sonrisa de mi nuera, Camila. Me encontraba en la entrada de La Casona del Valle, un salón de fiestas cuyo nombre prometía una calidez que yo no sentía en absoluto. En mis manos, que a mis 72 años ya mostraban el mapa de mi vida, sostenía un pequeño regalo envuelto en papel perlado. Era un álbum de fotos, el primero de mi hijo Diego, lleno de imágenes que parecían pertenecer a otra vida, a una familia que ya no reconocía. Cada paso sobre las baldosas de piedra pulida se sentía pesado, como si caminara hacia un veredicto en lugar de una celebración. El murmullo de los invitados elegantes y la música suave que se escapaba por las puertas entreabiertas creaban una barrera invisible que ya sentía antes de llegar. Fue entonces cuando lo vi. Mi hijo, Diego, con su traje de novio hecho a la medida y ese reloj carísimo que Camila le había regalado, se interpuso en mi camino. Su postura era rígida, un muro de seda y nerviosismo. Detrás de él, a una distancia calculada, Camila observaba con una expresión que intentaba ser de pena, pero que sus ojos delataban como triunfo. Ella era la arquitecta de este momento. Lo sabía. Llevaba años construyendo este destierro, ladrillo a ladrillo, con comentarios casuales y sonrisas venenosas. Hoy era la culminación de su obra maestra, y mi presencia era la última imperfección que necesitaba eliminar del cuadro. Sentí la mirada de los otros invitados, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa que me quemaba la piel. «Mamá, no puedes estar aquí», susurró Diego, su voz un siseo bajo y firme para no llamar la atención. «Es una decisión de familia. Por favor, no hagas una escena». La palabra «familia» resonó en el aire frío entre nosotros, un término hueco y despojado de todo significado. Miré más allá de su hombro, hacia las luces cálidas del salón, donde la gente reía y brindaba. Esa era su nueva familia, una construida sobre apariencias y transacciones. La mía, la que yo había construido con noches de insomnio y manos agrietadas por el trabajo, estaba siendo desmantelada frente a mis ojos. El regalo en mis manos de repente se sintió ridículamente pesado, un ancla a un pasado que él estaba decidido a ahogar. Mantuve mi compostura, una máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Mi voz, cuando salió, fue un hielo delgado y cortante. ¿Qué familia, Diego? ¿La que está allá adentro o la que dejaste aquí afuera? No esperé una respuesta. Sus ojos, los mismos que una vez me miraron con adoración, ahora se desviaban, incapaces de sostener mi mirada. La vergüenza luchaba con la determinación en su rostro. Sabía que una parte de él, una muy pequeña y enterrada, se estaba rompiendo. Pero la ambición, alimentada por Camila, era una fuerza mucho más poderosa. Era un hombre de 45 años, actuando como un niño asustado, atrapado entre la lealtad que me debía y el estatus que anhelaba. La humillación se completó con la llegada de una oficial de seguridad, Julia Navarro, cuyo rostro profesional no lograba ocultar una pizca de compasión. Se acercó con formalidad, sus pasos resonando en el silencio incómodo que se había formado a nuestro alrededor. Los invitados que llegaban apresuraban el paso, desviando la mirada como si mi dolor fuera contagioso. En ese instante de tensión máxima, mientras Diego intentaba tomarme del brazo para guiarme hacia la salida, tropezó torpemente con una maceta decorativa. El movimiento fue brusco, y de la chaqueta de su saco cayó algo. Un segundo celular, un modelo más antiguo, que se deslizó por el aire y aterrizó, sin que nadie más lo notara, directamente dentro de la bolsa de regalo que yo sostenía abierta. El peso del teléfono en la bolsa fue un pequeño shock físico, un secreto sólido en medio de la humillación etérea. Diego, demasiado preocupado por mantener las apariencias, ni siquiera se percató de su pérdida. Me di la vuelta sin decir una palabra más, sintiendo su alivio y la mirada victoriosa de Camila en mi espalda. Caminé hacia la oscuridad de la calle, alejándome del círculo de luz y falsedad de la fiesta. Cada paso era una promesa silenciosa. No habría escena, no esa noche. Mi venganza no sería con gritos ni lágrimas, sino con la precisión metódica de una contadora que suma las deudas hasta el último centavo. El destino, en su extraña ironía, acababa de entregarme el libro de contabilidad. Mientras caminaba por la acera fría,
La memoria me asaltó con la fuerza de una ola. Me vi a mí misma en 1998, con 48 años, sentada frente a una máquina de coser en la fábrica, hilos de plata. El zumbido de la aguja era el único sonido a las 2 de la mañana. Mis dedos estaban entumecidos, pero seguía cosiendo. Cada puntada era un número en la matrícula universitaria de Diego. Fueron $45,000 que pagué con turnos dobles y un cansancio que se me metió en los huesos. Él iba a ser el primero de la familia en tener un título de negocios, y ese orgullo me alimentaba más que la comida. ¿Recordaría él el olor a aceite de máquina que impregnaba mi ropa cuando llegaba a casa al amanecer? Luego, la imagen cambió a 2010. Mi esposo acababa de fallecer, y el silencio en la casa era un dolor físico. Diego y Camila vinieron a verme, sus rostros una máscara de preocupación. Hablaban del futuro, de lo difícil que era empezar. «Es una inversión, mamá, para el futuro de todos», me dijo Diego cuando le entregué el cheque de $18,000. Era el dinero de las venta del Ford Mustang de 1968 de su padre, su posesión más preciada. Verlo irse en una grúa me partió el alma, pero lo hice por ellos, por el enganche de su primer apartamento de 120 metros cuadrados en la calle Alarcón. Creí en sus palabras, creí que todos, me incluía a mí. El recuerdo más amargo era el más reciente, 2018. Estaba en la oficina del licenciado Óscar Medina, un hombre con una sonrisa demasiado pulcra y ojos que nunca se quedaban quietos. Esto es solo una formalidad para administrar su pensión de 1.200 mensuales y evitarle trámites, Ana Lucía. Confíe, me aseguró mientras yo firmaba un poder general notarial. El papel era denso, lleno de una jerga legal que no me molesté en descifrar. La confianza era la base de mi relación con mi hijo. Le había entregado mi futuro financiero con la misma fe ciega con la que una vez le entregué mi mano para que diera sus primeros pasos. ¡Qué ingenua había sido! Esa firma fue el principio del fin de mi autonomía. Poco a poco, los microabusos se volvieron cotidianos. Camila empezó a modernizar mi casa, deshaciéndose de mis recuerdos como si fueran basura. El viejo sillón de mi esposo, la colección de dedales de mi madre, todo desaparecía y era reemplazado por muebles fríos y sin alma. Diego apoyaba cada decisión con la misma frase condescendiente. «Mamá, ya no entiendes de números. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien». Me convertí en una invitada en mi propio hogar, una reliquia que ya no encajaba en la nueva decoración. Mi opinión dejó de importar. Mis deseos fueron ignorados. Era un lento borrado de mi identidad. La humillación de la boda no fue un acto aislado, fue la conclusión lógica de años de desprecio silencioso. Al llegar a la esquina, vi las luces del apartamento de Elena Campos, mi vecina y amiga desde hace 40 años. Ella era mi único refugio. Toqué su puerta, y cuando me abrió y vio mi rostro, no necesitó preguntas. Me abrazó, y en ese gesto sentí el primer calor genuino de la noche. Me guió hacia su sala de estar, un espacio lleno de libros y calidez, el antídoto perfecto para el veneno que acababa de tragar. Fue allí, sentada en su sofá, donde finalmente abrí la bolsa de regalo que aún llevaba conmigo. El álbum de fotos estaba encima, pero debajo sentí el contorno duro y frío del teléfono. Lo saqué con cuidado. Era un Samsung Galaxy S9, un modelo que reconocí como el que Diego usaba hace un par de años. Estaba lleno de rayones, pero la pantalla se encendió cuando presioné el botón lateral, un patrón de desbloqueo. Mi mente, entrenada durante décadas para recordar secuencias y números, se puso a trabajar. Probé la fecha de nacimiento de Camila, sin éxito. Luego, la de su aniversario. Nada. Finalmente, con un suspiro de resignación, tracé los números de la fecha de nacimiento de Diego. 2508779. La pantalla se desbloqueó. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. A pesar de todo, su ego seguía siendo su mayor debilidad. Elena me trajo una taza de té de Azuentops, manzanilla, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «¿Qué es eso, Ana Lucía?», preguntó, señalando el teléfono. «Creo que es la verdad, Elena», respondí, mi voz apenas un susurro. Comencé a navegar por el dispositivo. No era un experto en tecnología, pero la interfaz era intuitiva. Había pocas aplicaciones, muchas fotos antiguas
y una carpeta de notas de voz. El corazón me dio un vuelco. Abrí la carpeta y vi una grabación con fecha de hacía casi 2 años, etiquetada simplemente como Medina. Con el dedo temblando, presioné reproducir. La voz aceitosa del abogado llenó el silencio de la habitación, seguida por la de mi hijo. Con el poder que te firmó, el fideicomiso es irrevocable. La casa ya es tuya para disponer de ella. Ni se va a enterar. La voz de Medina era clara, inconfundible, llena de una confianza arrogante. Escuché la respuesta de Diego, un murmullo de confirmación. Me recosté en el sofá, el aire escapando de mis pulmones. El fideicomiso, la casa. Mi casa, la que mi esposo y yo construimos con el trabajo de toda una vida, valuada en más de $350,000. No estaba a mi nombre. Se la habían robado con una firma, con mi propia confianza como arma. La traición era tan profunda, tan absoluta, que por un momento no sentí nada, solo un vacío helado. La primera pieza del rompecabezas había caído en su lugar, y la imagen que formaba era monstruosa. Elena puso su mano sobre la mía. «Tenemos que hacer algo», dijo con una firmeza que yo no sentía en ese momento. Asentí lentamente, mi mente corriendo a 1000 por hora. No podía derrumbarme. La contadora en mí se despertó, la mujer que encontraba orden en el caos de los números y los hechos. Seguí explorando el teléfono, esta vez abriendo la aplicación de correo electrónico. Estaba sincronizada con una cuenta que no reconocí. La bandeja de entrada estaba llena de mensajes entre Diego y Camila. Mis ojos escanearon los asuntos, buscando algo relevante. Y entonces lo encontré. Un hilo de correos con el asunto. «Plan Arboleda». Mi sangre se heló. Abrí el hilo. La conversación era de hacía solo 3 meses. Leí las palabras de Camila, tan crueles y calculadoras como ella misma. «Una vez que la mudemos a la Arboleda en octubre, ponemos la casa en el mercado por 400K. Ya tengo un comprador interesado». La Arboleda era una de esas residencias para la tercera edad de las que ella había estado dejando folletos, casualmente, sobre la mesa del comedor. No era una sugerencia, era un plan. Querían deshacerse de mí, venderme junto con la casa, para financiar su estilo de vida. El dolor dio paso a una furia fría y cristalina. Ya no se trataba solo de dinero o de una casa, se trataba de mi libertad. «Imprímelos», le dije a Elena, mi voz ahora firme. «Necesitamos una copia física de todo esto». Elena, una maestra jubilada que entendía el valor de la evidencia, conectó el teléfono a su impresora sin dudarlo. Mientras las páginas salían, una tras otra, con las palabras de su traición impresas en blanco y negro, sentí un cambio dentro de mí. La víctima estaba desapareciendo, y en su lugar estaba naciendo una estratega. Con un marcador amarillo, Elena y yo comenzamos a resaltar las frases clave, las fechas, los montos. Cada línea subrayada era una bala que guardaba en mi arsenal. La conversación no dejaba lugar a dudas. Era un plan premeditado, cruel y exhaustivamente detallado. El sábado por la noche y todo el domingo los pasamos documentando cada pieza de evidencia que encontramos en ese teléfono olvidado. Extractos de tarjetas de crédito pagadas desde mi cuenta de pensión, reservas de vacaciones de lujo, conversaciones con agentes inmobiliarios. Era un mapa detallado de su engaño. El lunes a las 9 de la mañana en punto, tenía una cita con el licenciado Ramos, un abogado que el hijo de Elena me había recomendado. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada seria y un apretón de manos firme que inspiraba confianza. No era como Medina. No había falsedad en sus ojos. Le conté toda la historia, desde el poder notarial hasta la humillación en la boda. Puse el teléfono de Diego sobre su escritorio de caoba pulida, junto a la pila de correos impresos y resaltados. Hablé con calma, presentando los hechos de manera ordenada, como si estuviera auditando las cuentas de una empresa en quiebra. El licenciado Ramos escuchó en silencio, sin interrumpirme, su rostro impasible. Solo cuando terminé, tomó los papeles y comenzó a leerlos, sus cejas frunciéndose ligeramente. El silencio en su oficina era denso, cargado de la gravedad de lo que le había revelado. Sentí que, por primera vez en años, alguien me estaba escuchando de verdad. «Ana Lucía, esto es más grave de lo que imagina», dijo finalmente.
levantando la vista de los papeles. Esto no es solo un abuso de confianza. Esto tiene todas las características de un fraude. Me explicó en términos sencillos lo que significaba el fideicomiso y cómo el poder general que yo había firmado les había dado la autoridad para transferir mi propiedad sin mi consentimiento explícito para esa transacción específica. Me pidió 48 horas para verificar la información en los registros públicos y para consultar con sus colegas. No haga nada, no los contacte. Espere mi llamada, me instruyó. Salí de su oficina sintiendo un peso menos sobre mis hombros, pero con la clara conciencia de que la batalla apenas comenzaba. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé en casa de Elena, evitando mi propio hogar que ahora se sentía como territorio enemigo. No respondí las llamadas de Diego, que empezaron a llegar el lunes por la tarde, probablemente al darse cuenta de que su segundo teléfono había desaparecido. Primero fueron mensajes de texto casuales, luego llamadas cada vez más insistentes. El pánico comenzaba a filtrarse en su tono. Sabía que había algo en ese teléfono que no quería que yo viera, pero no podía imaginar que yo ya lo había encontrado. Cada vibración de mi celular era un pequeño recordatorio de que el poder, lentamente, estaba cambiando de manos. El miércoles por la tarde, el licenciado Ramos me llamó. «Tengo todo», dijo, su voz cargada de una energía contenida. «El fideicomiso es real, registrado 2 días después de que usted firmara el poder. También confirmé las transferencias desde su cuenta de pensión. Tenemos un caso sólido. Ana Lucía». Me explicó el siguiente paso: solicitar medidas cautelares para congelar todos los bienes relacionados con el fideicomiso y revocar inmediatamente el poder notarial. «El siguiente paso depende de ellos», añadió con un tono casi depredador. «Y van a morder el anzuelo. La gente como su hijo siempre subestima a quienes ha menospreciado por mucho tiempo». Siguiendo las instrucciones del abogado, preparé la trampa. El viernes por la mañana, respiré hondo y marqué el número de Diego. Atendió al primer timbrazo, su voz una mezcla de alivio y ansiedad. «Mamá, ¿dónde has estado? Estaba preocupado». Ignoré su falsa preocupación. Con una voz que logré mantener serena y algo cansada, le pedí que viniera a casa el domingo a mediodía para una reunión familiar de conciliación. Le dije que quería arreglar las cosas, que entendía su punto de vista y que estaba dispuesta a firmar lo que fuera necesario para la paz familiar. Pude escuchar el alivio en su respiración. La carnada había sido lanzada. «Claro, mamá, ahí estaremos. Camila también vendrá. Y traeremos al licenciado Medina, para que todo quede en orden, legalmente», respondió, cayendo de lleno en la trampa. Su arrogancia era tan predecible. Estaba seguro de que yo, la anciana confundida, finalmente había cedido. Colgué el teléfono y una calma gélida se apoderó de mí. El plan estaba en marcha. Llamé al licenciado Ramos para confirmarle la cita. «Perfecto», dijo. «Estaré allí con un notario público. Espérenos en el estudio, que no los vean llegar». La segunda fase de mi plan, la fase de la confrontación, estaba a punto de comenzar. El domingo sería el día del juicio final. El domingo por la mañana, regresé a mi casa. Se sentía extraña, ajena. Los muebles que Camila había elegido parecían burlarse de mí en su minimalismo frío. Pasé las siguientes horas preparando el escenario, no como una víctima, sino como la directora de una obra cuyo último acto estaba a punto de representarse. Limpié el polvo de la mesa de centro de caoba, la original, una de las pocas cosas mías que habían sobrevivido a la purga de Camila. Coloqué un pequeño altavoz Bluetooth discretamente detrás de un jarrón. El corazón me latía con una fuerza tranquila y constante. No era miedo, era anticipación. A las 11:50 am, el licenciado Ramos llegó con un hombre mayor y de aspecto solemne, el notario público. Elena también estaba conmigo, su presencia un ancla de apoyo silencioso. Los guié al estudio, la habitación donde mi esposo solía pasar horas leyendo. Cerramos la puerta suavemente. Desde la ventana, los vi llegar. El BMW de Diego se estacionó en la entrada. Él, Camila y el licenciado Medina bajaron del auto. Caminaban con una confianza insultante.
Medina llevaba un portafolio de cuero que seguramente contenía los documentos para mi internamiento en La Arboleda y la venta final de mi vida. La obra estaba por comenzar. Los recibí en la puerta con una sonrisa serena. ¿Café?, les ofrecí. Se miraron entre ellos, sorprendidos por mi aparente docilidad. Aceptaron, y mientras yo servía el café en las tazas que Camila había desterrado al fondo de un armario, ellos se sentaron en el salón principal. Mi salón. Colocaron sus portafolios sobre la mesa, listos para el golpe de gracia. Diego evitaba mi mirada, mientras Camila me observaba con una suficiencia apenas disimulada. Medina, por su parte, adoptó una expresión paternalista que me revolvió el estómago. Se sentían completamente en control. No sabían que estaban caminando directamente hacia el centro de mi telaraña. Me senté frente a ellos, tomé un sorbo de mi propio café y los miré a los ojos, uno por uno. Antes de firmar cualquier cosa, comencé, mi voz tranquila resonando en el silencio de la sala. Quiero que escuchen algo que encontré. La confusión apareció en sus rostros. Me incliné hacia adelante y presioné un botón en mi celular, que se conectó al altavoz Bluetooth escondido. La voz de Medina llenó la habitación, metálica y clara. Con el poder que te firmó, el fideicomiso es irrevocable. La casa ya es tuya para disponer de ella. Ni se va a enterar. El color desapareció del rostro del abogado. Miró a Diego con pánico puro. Diego se quedó paralizado, su taza de café temblando en su mano. Camila abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. El silencio que siguió a la grabación fue más elocuente que cualquier grito. Dejé que se hundieran en él por un momento antes de continuar. Lentamente, deslicé sobre la mesa la pila de correos electrónicos impresos, con las frases de Camila resaltadas en un amarillo brillante. Una vez que la mudemos a La Arboleda en octubre, ponemos la casa en el mercado por 400.000. Camila ahogó un grito ahogado, agarrando el brazo de Diego. Su máscara de sofisticación se había hecho añicos, revelando la codicia y el miedo que había debajo. En ese preciso instante, la puerta del estudio se abrió. El licenciado Ramos y el notario público entraron en la sala, sus rostros serios e impasibles. La presencia de otro abogado y un oficial público en la habitación cambió la dinámica por completo. La confianza de mis ciencias Medina se evaporó, reemplazada por la mirada acorralada de un animal atrapado. Ramos se paró junto a mí, colocando 2 nuevos juegos de documentos sobre la mesa, encima de los correos. «Señor Fernández, señora Soto, licenciado Medina», dijo Ramos, su voz resonando con autoridad. «Creo que tenemos varios asuntos que discutir». Ramos levantó el primer documento. «Esta es una copia del contrato del fideicomiso, donde se transfiere la propiedad del inmueble ubicado en calle de los Fresnos, 214, al fideicomiso administrado en su totalidad por el señor Diego Fernández». Luego, levantó la segunda pila de papeles. «Y estos son los extractos bancarios que detallan múltiples transferencias de la cuenta de pensión de mi cliente a una tarjeta de crédito a nombre de Camila Soto, por un total de $22.500 en los últimos 18 meses. Expuso los hechos con una precisión quirúrgica. Cada palabra, un clavo en el ataúd de su plan. El aire en la sala se volvió irrespirable. Fue entonces cuando Ramos les entregó el primer golpe legal. «Esta es una notificación judicial de una medida cautelar», anunció, entregándoles un sobre oficial. «A partir de este momento, la cuenta del fideicomiso está congelada. Se les prohíbe vender, alquilar o realizar cualquier transacción relacionada con esta propiedad hasta que un juez decida sobre el caso de fraude que hemos iniciado». La cara de Diego se tornó de un blanco ceniciento. El sueño de los $400.000, el estilo de vida que habían planeado sobre las ruinas de mi vida, se desvanecía ante sus ojos. Camila comenzó a sollozar en silencio, una actuación patética que no conmovió a nadie. Entonces me puse de pie. Los miré a los 3, a mi hijo, a su esposa, al hombre que le ayudó a traicionarme. «Tienen 10 minutos para sacar sus efectos personales de mi casa», dije. Mi voz no contenía rabia, solo una finalidad absoluta. Mientras hablaba se escuchó el timbre. Era el cerrajero que yo había llamado. Entró con su caja de herramientas, asintió
cortésmente, y se dirigió a la puerta principal para comenzar a cambiar las cerraduras. El sonido del metal contra el metal fue la banda sonora de su desalojo. Era el sonido de mi hogar volviendo a ser mío. La cara de incredulidad de Diego fue casi satisfactoria. Finalmente el notario público se adelantó, colocando un último documento frente a ellos. Esta es la revocación del poder notarial que la señora Fernández les otorgó, explicó con voz grave. Fírmenla ahora, o el licenciado Ramos procederá con una denuncia penal por fraude y asociación delictuosa esta misma tarde. La elección es suya. Medina, sudando profusamente, fue el primero en tomar la pluma. Sabía que su carrera estaba en juego. Diego, con la mano temblorosa, firmó después. Camila fue la última. Su firma un garabato ilegible manchado por una lágrima. Habían perdido. De manera total e irrevocable. Los vi salir, cargando un par de cajas con sus cosas, pasando junto al cerrajero que instalaba una cerradura nueva y reluciente. No me miraron. No podían. La humillación que me habían infligido en la boda era una brisa ligera comparada con la tormenta que acababan de desatar sobre sí mismos. Cerré la puerta detrás de ellos, el nuevo cerrojo encajando con un clic satisfactorio y definitivo. Me apoyé en la madera, respirando el aire de mi casa, que de repente se sentía más ligero, más limpio. Elena me abrazó. «Lo hiciste, Ana Lucía», susurró. Y yo supe que sí. Había recuperado mucho más que una casa. Un mes después, el silencio en mi hogar ya no era opresivo, sino pacífico. La comunicación con Diego y Camila se canalizaba exclusivamente a través de nuestros abogados. Había establecido una regla inquebrantable. No más visitas sin previo aviso. No más apariciones sorpresa. No más acceso a mi vida sin mi permiso explícito. La batalla legal continuaría, pero yo ya había ganado la guerra por mi dignidad. El poder notarial había sido revocado. La casa estaba protegida y mis finanzas estaban de nuevo bajo mi control. Eran límites, fronteras que nunca antes había necesitado trazar con mi propio hijo. Encontré una vieja taza de té en una caja polvorienta en el ático, una de mis favoritas, que Camila había considerado anticuada y había escondido. Ahora, cada mañana, la llenaba de té de jazmín y salía a mi jardín. Estaba descuidado, un reflejo del abandono que yo misma había sufrido. Comencé a trabajar en él, arrancando las malas hierbas, podando las ramas muertas. Compré rosales nuevos, de un color rojo intenso y desafiante. Sentir la tierra en mis manos, ver nueva vida brotar bajo mi cuidado, era la terapia más efectiva. Estaba reconstruyendo mi jardín al mismo tiempo que reconstruía mi vida. Mi nieto Nico, de 10 años, comenzó a visitarme solo los sábados por la tarde. Su madre ya no estaba allí para supervisar y criticar cada interacción. Nos sentábamos en el porche y yo le enseñaba los nombres de las plantas y los pájaros. Su inocencia y su afecto genuino eran un bálsamo para las heridas que su padre había causado. Él no sabía los detalles de la disputa familiar, solo sabía que la casa de la abuela volvía a ser un lugar feliz y tranquilo. Ver su sonrisa mientras perseguía mariposas entre mis nuevos rosales era la prueba de que había tomado la decisión correcta. También volví a mis raíces. Me ofrecí como voluntaria en una ONG local, llevando la contabilidad para sus proyectos comunitarios. Los números, que según Diego yo ya no entendía, volvieron a ser mis aliados. Encontrar un error de redondeo, balancear una hoja de cálculo, crear un presupuesto claro y honesto. Cada pequeña tarea era una reafirmación de mi competencia, de mi valor. Me sentí útil, respetada. La mujer que mi hijo y mi nuera habían intentado convertir en una sombra invisible estaba redescubriendo su propia luz y brillaba más fuerte que nunca. A veces, por la noche, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la humillación, en la traición y en el dolor. Pero esos pensamientos ya no me consumen. Son solo recordatorios de la fuerza que no sabía que tenía. Me quitaron mi dinero, mi casa y mi silla en una fiesta. Pero se olvidaron de que una madre es la que enseña el verdadero valor de las cosas. Y mi silencio, el silencio que ellos confundieron con debilidad, finalmente tuvo un precio demasiado alto para ellos. Un precio que pagarían durante mucho, mucho tiempo.
El sonido del cerrajero cambiando la cerradura fue una sinfonía. Cada vuelta del destornillador era una nota que borraba años de sentirme una extraña en mi propia casa. Diego y Camila recogieron sus pertenencias en un silencio tenso, evitando mi mirada. No hubo disculpas, solo la cruda realidad de su derrota. Verlos salir por la puerta por última vez, no como familia, sino como adversarios, no me produjo alegría, sino una extraña sensación de paz. La puerta se cerró, y el clic del nuevo cerrojo fue el punto final de un capítulo doloroso de mi vida. La casa, por fin, respiraba de nuevo, y yo también. La primera semana fue de una soledad abrumadora pero necesaria. Recorrí cada habitación, tocando mis muebles, mis fotos, los objetos que habían sobrevivido a la modernización de Camila. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco se llevara los últimos vestigios de su presencia. Fue un proceso de purificación, de reclamar mi espacio no solo física, sino espiritualmente. Dormí en mi propia cama, bajo mis propias sábanas, sin el miedo latente de ser una carga o una molestia. El silencio ya no era vacío, sino un lienzo en blanco sobre el que podía pintar mi futuro. El licenciado Ramos me mantuvo informada de los avances legales. El caso era sólido como una roca. La grabación, los correos, los extractos bancarios eran pruebas irrefutables. Medina, enfrentando la posibilidad de perder su licencia, estaba cooperando plenamente, detallando cómo Diego lo había presionado para estructurar el fideicomiso de la manera más opaca posible. La reputación de mi hijo en su círculo social y laboral comenzó a desmoronarse. La gente habla, y la historia de cómo un hijo despojó a su madre anciana era una mancha que ningún traje caro ni reloj de lujo podría ocultar. Comencé a reconectar con viejas amistades que me había visto. El aire de la noche del 12 de agosto era fresco, pero no tanto como la sonrisa de mi nuera, Camila. Me encontraba en la entrada de La Casona del Valle, un salón de fiestas, cuyo nombre prometía una calidez que yo no sentía en absoluto. En mis manos, que a mis 72 años ya mostraban el mapa de mi vida, sostenía un pequeño regalo envuelto en papel perlado. Era un álbum de fotos, el primero de mi hijo Diego, lleno de imágenes que parecían pertenecer a otra vida, a una familia que ya no reconocía. Cada paso sobre las baldosas de piedra pulida se sentía pesado, como si caminara hacia un veredicto en lugar de una celebración. El murmullo de los invitados elegantes y la música suave que se escapaba por las puertas, entreabiertas, creaban una barrera invisible que ya sentía antes de llegar. Fue entonces cuando lo vi. Mi hijo, Diego, con su traje de novio hecho a la medida y ese reloj carísimo que Camila le había regalado, se interpuso en mi camino. Su postura era rígida, un muro de seda y nerviosismo. Detrás de él, a una distancia calculada, Camila observaba con una expresión que intentaba ser de pena, pero que sus ojos delataban como triunfo. Ella era la arquitecta de este momento, lo sabía. Llevaba años construyendo este destierro, ladrillo a ladrillo, con comentarios casuales y sonrisas venenosas. Hoy era la culminación de su obra maestra, y mi presencia era la última imperfección que necesitaba eliminar del cuadro. Sentí la mirada de los otros invitados, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa que me quemaba la piel. ¿Acaso nadie veía la crueldad que se escondía tras tanta elegancia? «Mamá, no puedes estar aquí», susurró Diego. Su voz un siseo bajo y firme para no llamar la atención de los demás invitados que pasaban a nuestro lado. «Es una decisión de familia. Por favor, no hagas una escena». La palabra familia resonó en el aire frío entre nosotros, un término hueco y despojado de todo significado para mí en ese instante. Miré más allá de su hombro, hacia las luces cálidas del salón, donde la gente reía y brindaba. Esa era su nueva familia, una construida sobre apariencias y transacciones financieras. La mía, la que yo había construido con noches de insomnio y manos agrietadas por el trabajo en la fábrica, estaba siendo desmantelada frente a mis ojos. El regalo en mis manos de repente se sintió ridículamente pesado, un ancla a un pasado que él estaba decidido a ahogar. Mantuve mi compostura, una máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de los años para sobrevivir a sus desprecios. Mi voz, cuando salió,
Fue un hielo delgado pero sorprendentemente cortante, lo suficientemente baja para que solo él la escuchara. ¿Qué familia, Diego? ¿La que está allá adentro? ¿O la que dejaste aquí afuera? No. Esperé una respuesta, porque sabía que no la tenía. Sus ojos, los mismos que una vez me miraron con adoración infantil, ahora se desviaban, incapaces de sostener mi mirada. La vergüenza luchaba con la determinación en su rostro. Sabía que una parte de él, una muy pequeña y enterrada bajo capas de ambición, se estaba rompiendo. Pero el estatus que Camila le prometía era una fuerza mucho más poderosa que cualquier lazo de sangre. Era un hombre de 45 años actuando como un niño asustado. La humillación se completó con la llegada de una oficial de seguridad, Julia Navarro, cuyo rostro profesional no lograba ocultar una pizca de compasión. Se acercó con formalidad, sus pasos resonando en el silencio incómodo que se había formado a nuestro alrededor. Los invitados que llegaban apresuraban el paso, desviando la mirada como si mi dolor fuera contagioso. En ese instante de tensión máxima, mientras Diego intentaba tomarme del brazo para guiarme hacia la salida, su nerviosismo lo traicionó. Tropezó torpemente con una maceta decorativa de terracota. El movimiento fue brusco, casi cómico en su torpeza, y de la chaqueta de su saco cayó algo. Un objeto oscuro que se deslizó por el aire en una fracción de segundo. Un secreto a punto de ser revelado. Era un segundo celular, un modelo más antiguo, que se deslizó por el aire y aterrizó, sin que nadie más lo notara, directamente dentro de la bolsa de regalo que yo sostenía abierta. El peso del teléfono en la bolsa fue un pequeño shock físico, un secreto sólido en medio de la humillación etérea. Diego, demasiado preocupado por mantener las apariencias y recomponer su postura frente a la oficial de seguridad y los invitados, ni siquiera se percató de su pérdida. Me di la vuelta sin decir una palabra más, sintiendo su alivio y la mirada victoriosa de Camila en mi espalda. La oficial Navarro simplemente asintió, un gesto mínimo de respeto que agradecí en silencio. Comencé a caminar hacia la oscuridad de la calle, alejándome del círculo de luz y falsedad de la fiesta. Cada paso sobre la acera fría era una promesa silenciosa. No habría escena, no esa noche. Mi venganza no sería con gritos ni lágrimas, sino con la precisión metódica de una contadora que suma las deudas hasta el último centavo. El destino, en su extraña e inesperada ironía, acababa de entregarme el libro de contabilidad, la bolsa de regalo, que antes contenía solo recuerdos de un amor traicionado. Ahora guardaba la llave de su futuro, un futuro que él había construido sobre mis ruinas. Mientras me alejaba, la música de la fiesta se desvanecía, y en el silencio de la noche solo podía sentir el peso tranquilizador de ese teléfono en mi mano. La partida apenas comenzaba, y yo acababa de recibir mi mejor carta. Mientras caminaba por la acera fría, la memoria me asaltó con la fuerza de una ola. Me vi a mí misma en 1998, con 48 años, sentada frente a una máquina de coser industrial en la fábrica, hilos de plata. El zumbido incesante de la aguja era el único sonido a las 2 de la mañana, un mantra mecánico que marcaba el ritmo de mi agotamiento. Mis dedos estaban entumecidos, pero seguía cosiendo. Cada puntada era un número que se sumaba a los $45.000 de la matrícula universitaria de Diego. Él iba a ser el primero de la familia en tener un título de negocio, y ese orgullo me alimentaba más que la comida. Recordaría él el olor a aceite de máquina que impregnaba mi ropa cuando llegaba a casa al amanecer, justo cuando él se levantaba para ir a sus clases. Fueron 5 años de turnos dobles, de navidades pasadas bajo la luz fluorescente de la fábrica y de un cansancio que se me metió en los huesos para nunca más salir. Sacrifiqué mi salud, mis pocas amistades y el tiempo que pude haber pasado con mi esposo. Todo por ese diploma que ahora colgaba en una pared de su oficina, un trofeo comprado con mi sudor. Cuando finalmente se graduó, su abrazo se sintió distante, como si ya perteneciera a otro mundo, uno en el que las manos callosas de su madre eran un recordatorio incómodo de sus orígenes. En ese momento no lo vi, pero su ambición ya había comenzado a devorar su gratitud. Se estaba convirtiendo en un hombre que veía los sacrificios de los demás no como regalos, sino como peldaños.
Luego la imagen en mi mente cambió a 2010. Mi esposo acababa de fallecer y el silencio en la casa de 2 pisos que habíamos construido juntos era un dolor físico, una ausencia que pesaba en el aire. Diego y Camila vinieron a verme una tarde, sus rostros una máscara de preocupación perfectamente ensayada. Hablaban del futuro, de lo difícil que era empezar en la ciudad, de la oportunidad de un apartamento de 120 metros cuadrados en la prestigiosa calle Alarcón. «Es una inversión, mamá, para el futuro de todos», me dijo Diego, su voz suave y persuasiva, mientras yo le entregaba el cheque de $18,000. Era el dinero de la venta del Ford Mustang de 1968 de su padre, su posesión más preciada, el coche que había restaurado con sus propias manos. Ver ese coche, un pedazo del alma de mi esposo, irse en una grúa fue como un segundo funeral. Lloré en silencio mientras firmaba los papeles de la venta, diciéndome a mí misma que era lo correcto, que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Creí en sus palabras. Creí ciegamente que todos, me incluía a mí, que ese apartamento sería un día un refugio también para mi vejez. Qué ingenua había sido. Ese dinero no fue una inversión en un futuro compartido. Fue la primera cuota que pagué por mi propio destierro, el capital inicial para el imperio de apariencias que Camila estaba tan ansiosa por construir sobre los cimientos de mi vida y mis recuerdos. El recuerdo más amargo, sin embargo, era el más reciente. Una tarde gris de 2018. Estaba sentada en la oficina del licenciado Óscar Medina, un hombre con una sonrisa demasiado pulcra y unos ojos que nunca se quedaban quietos, siempre calculando. Esto es solo una formalidad para administrar su pensión de $1,200 mensuales y evitarle trámites engorrosos. Ana Lucía, confíe, me aseguró mientras yo firmaba un poder general notarial. El papel era denso, lleno de una jerga legal que no me molesté en descifrar. La confianza era la base de mi relación con mi hijo. Le había entregado mi futuro financiero con la misma fe ciega con la que una vez le entregué mi mano para que diera sus primeros pasos. Esa firma fue el principio del fin de mi autonomía. Fue la llave que les entregué para que entraran y saquearan mi vida a su antojo. Poco a poco, los microabusos se volvieron cotidianos, tan sutiles que al principio dudé de mi propia percepción. Camila empezó a modernizar mi casa, deshaciéndose de mis recuerdos como si fueran basura que afeaba su proyecto de decoración. El viejo sillón de mi esposo, donde tantas noches leímos juntos, desapareció un día para ser reemplazado por un sofá de diseño, incómodo y frío. La colección de dedales de mi madre, cada uno con una historia, terminó en una caja en el ático. Cada objeto perdido era un pedazo de mi identidad que me arrancaban. Diego apoyaba cada decisión con la misma frase condescendiente, una daga envuelta en seda. «Mamá, ya no entiendes de números. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien». Me convertí en una invitada en mi propio hogar, una reliquia que ya no encajaba en la nueva decoración. Mi opinión dejó de importar. Mis deseos fueron sistemáticamente ignorados. Era un lento y metódico borrado de mi existencia, una preparación para el golpe final que yo, en mi ceguera de madre, me negaba a ver. Me estaban despojando de mi pasado para que no tuviera lugar en su futuro. Y yo, por miedo a la soledad, los dejé. Incluso mi propia pensión, ganada con 40 años de trabajo, se convirtió en su caja chica. Empecé a notar que faltaba dinero, pero cuando preguntaba, la respuesta era siempre una evasiva o una acusación velada a mi supuesta senilidad. «Seguro lo gastaste y no te acuerdas, mamá». Llegó el punto humillante en que tenía que pedirle a Camila dinero para mis medicinas, dinero que era mío, y ella me lo daba con un suspiro de mártir, como si fuera una carga insoportable. Me sentía prisionera, no solo de las paredes de mi casa, sino de la red de manipulación que habían tejido a mi alrededor. Me estaban asfixiando lentamente, con sonrisas y falsas preocupaciones. La humillación de la boda no fue un acto aislado, fue la conclusión lógica de años de desprecio silencioso, la culminación de un plan meticulosamente ejecutado. No me echaron esa noche. Llevaban años echándome poco a poco de mi casa, de mis finanzas, de mi propia vida. Al llegar a la esquina bajo la luz de un farol solitario,
Me detuve. El peso del teléfono en la bolsa era un contrapeso a la ligereza con la que ellos habían tratado mis sacrificios. Cada recuerdo de mis manos agrietadas, del coche de mi esposo alejándose, de mi firma en ese papel traicionero, ya no era una fuente de dolor. Se había transformado en una cuenta por cobrar. Y yo, la contadora que creían acabada, estaba a punto de hacer el balance final. Al llegar a la esquina vi las luces del apartamento de Elena Campos, mi vecina y amiga desde hace 40 años. Ella era mi único refugio en un mundo que de repente se había vuelto hostil y extraño. Toqué su puerta, y cuando me abrió y vio mi rostro, no necesitó preguntas. Me abrazó, y en ese gesto sentí el primer calor genuino de la noche. Me guió hacia su sala de estar, un espacio lleno de libros y calidez. El antídoto perfecto para el veneno que acababa de tragar. Fue allí, sentada en su sofá de terciopelo gastado, donde finalmente abrí la bolsa de regalo que aún llevaba conmigo. El álbum de fotos estaba encima, un mudo testigo de un amor que ya no existía. Debajo del álbum sentí el contorno duro y frío del teléfono. Lo saqué con cuidado, como si fuera un artefacto peligroso. Era un Samsung Galaxy ES9, un modelo que reconocí como el que Diego usaba hace un par de años. Estaba lleno de rayones, pero la pantalla se encendió cuando presioné el botón lateral, revelando un patrón de desbloqueo. Mi mente, entrenada durante décadas para recordar secuencias y números, se puso a trabajar de inmediato. Probé la fecha de nacimiento de Camila, sin éxito. Luego, la de su aniversario. Nada. Finalmente, con un suspiro de resignación, tracé los números de la fecha de nacimiento de mi propio hijo. 2508779. La pantalla se desbloqueó. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. A pesar de todo, su ego seguía siendo su mayor y más predecible debilidad. Elena me trajo una taza de té de manzanilla, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «¿Qué es eso? ¿Ana Lucía?», preguntó, señalando el teléfono con la mirada. «Creo que es la verdad, Elena», respondí, mi voz apenas un susurro. Comencé a navegar por el dispositivo. No era una experta en tecnología, pero la interfaz era intuitiva. Había pocas aplicaciones, muchas fotos antiguas y una carpeta de notas de voz. El corazón me dio un vuelco. Abrí la carpeta y vi una grabación con fecha de hacía casi 2 años, etiquetada simplemente como Medina. Con el dedo temblando presioné reproducir. La voz aceitosa del abogado llenó el silencio de la habitación, seguida por la de mi hijo. «Con el poder que te firmó, el fideicomiso es irrevocable. La casa ya es tuya para disponer de ella. Ni se va a enterar». La voz de Medina era clara, inconfundible, llena de una confianza arrogante. Escuché la respuesta de Diego, un murmullo de confirmación. Me recosté en el sofá, el aire escapando de mis pulmones. El fideicomiso, la casa, mi casa, la que mi esposo y yo construimos con el trabajo de toda una vida, valuada en más de $350.000. No estaba a mi nombre. Se la habían robado con una firma, con mi propia confianza como arma. La traición era tan profunda, tan absoluta, que por un momento no sentí nada, solo un vacío helado. La primera pieza del rompecabezas había caído en su lugar, y la imagen que formaba era monstruosa. Elena puso su mano sobre la mía. «Tenemos que hacer algo», dijo con una firmeza que yo no sentía en ese momento. Asentí lentamente, mi mente corriendo a 1000 por hora. No podía derrumbarme. La contadora en mí se despertó, la mujer que encontraba orden en el caos de los números y los hechos. Seguí explorando el teléfono, esta vez abriendo la aplicación de correo electrónico. Estaba sincronizada con una cuenta que no reconocí. La bandeja de entrada estaba llena de mensajes entre Diego y Camila. Mis ojos escanearon los asuntos, buscando algo relevante, y entonces lo encontré. Un hilo de correos con el asunto. Plan Arboleda. Mi sangre se heló. ¿Qué más habían planeado a mis espaldas? Abrí el hilo. La conversación era de hacía solo 3 meses. Leí las palabras de Camila, tan crueles y calculadoras como ella misma. Una vez que la mudemos a La Arboleda, en octubre, ponemos la casa en el mercado por 400.000. Ya tengo un comprador interesado. La Arboleda era una de esas residencias para la tercera edad de las que ella había estado dejando folletos, casualmente, sobre la mesa del comedor. No era una sugerencia.
Era un plan. Querían deshacerse de mí, venderme junto con la casa, para financiar su estilo de vida. El dolor dio paso a una furia fría y cristalina. Ya no se trataba solo de dinero o de una casa. Se trataba de mi libertad, de mi derecho a envejecer en mi propio hogar. «Imprímelos», le dije a Elena, mi voz ahora firme. «Necesitamos una copia física de todo esto». Elena, una maestra, jubilada que entendía el valor de la evidencia, conectó el teléfono a su impresora sin dudarlo. Mientras las páginas salían, una tras otra, con las palabras de su traición impresas en blanco y negro, sentí un cambio dentro de mí. La víctima estaba desapareciendo, y en su lugar estaba naciendo una estratega. Con un marcador amarillo, Elena y yo comenzamos a resaltar las frases clave, las fechas, los montos. Cada línea subrayada era una bala que guardaba en mi arsenal. La conversación no dejaba lugar a dudas. Era un plan premeditado, cruel y exhaustivamente detallado. El sábado por la noche y todo el domingo los pasamos documentando cada pieza de evidencia que encontramos en ese teléfono olvidado. Extractos de tarjetas de crédito pagadas desde mi cuenta de pensión, reservas de vacaciones de lujo, conversaciones con agentes inmobiliarios. Era un mapa detallado de su engaño. El lunes a las 9 de la mañana en punto, tenía una cita con el licenciado Ramos, un abogado que el hijo de Elena me había recomendado. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada seria y un apretón de manos firme que inspiraba confianza. No era como Medina. No había falsedad en sus ojos. Le conté toda la historia, presentando los hechos de manera ordenada, como si estuviera auditando las cuentas de una empresa en quiebra. Le puse el teléfono de Diego sobre su escritorio de caoba pulida, junto a la pila de correos impresos y resaltados. El licenciado Ramos escuchó en silencio, sin interrumpirme, su rostro impasible. Solo cuando terminé tomó los papeles y comenzó a leerlos, sus cejas frunciéndose ligeramente. «Ana Lucía, esto es más grave de lo que imagina», dijo finalmente. «Esto no es solo un abuso de confianza. Esto tiene todas las características de un fraude». Me pidió 48 horas para verificar la información en los registros públicos. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida, pero el miércoles por la tarde me llamó. «Tengo todo. El fideicomiso es real, registrado. 2 días después de que usted firmara el poder. También confirmé las transferencias desde su cuenta de pensión a la tarjeta de Camila por $22.500. Tenemos un caso sólido. Con las pruebas confirmadas por un profesional, sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme. El licenciado Ramos me explicó el siguiente paso: solicitar medidas cautelares para congelar todos los bienes relacionados con el fideicomiso y revocar inmediatamente el poder notarial. El siguiente paso depende de ellos, añadió con un tono casi depredador. Y van a morder el anzuelo. La gente como su hijo siempre subestima a quienes ha menospreciado por mucho tiempo. Siguiendo sus instrucciones preparé la trampa. El viernes por la mañana, respiré hondo y marqué el número de Diego. Con una voz que logré mantener serena y algo cansada, le pedí una reunión familiar de conciliación en mi casa el domingo a mediodía para arreglar las cosas y firmar lo que fuera necesario para la paz familiar. Pude escuchar el alivio en su respiración. La carnada había sido lanzada y él, en su arrogancia, la había tragado entera. El viernes por la mañana, con el plan del licenciado Ramos resonando en mi mente, respiré hondo y marqué el número de Diego. Atendió al primer timbrazo, su voz una mezcla de alivio y ansiedad mal disimulada. «Mamá, ¿dónde has estado?» Estaba muy preocupado. Ignoré su falsa preocupación, un veneno al que ya era inmune. Con una voz que logré mantener serena y deliberadamente cansada, le pedí que viniera a casa el domingo a mediodía para una reunión familiar de conciliación. Le dije que quería arreglar las cosas, que entendía su punto de vista y que estaba dispuesta a firmar lo que fuera necesario para la paz familiar. Pude escuchar el alivio en su respiración del otro lado de la línea. La carnada había sido lanzada y su arrogancia le impidió ver el anzuelo. «Claro, mamá, ahí estaremos. Camila también vendrá y traeremos al licenciado Medina.
para que todo quede en orden. Legalmente, respondió cayendo de lleno en la trampa. Su confianza era tan predecible. Estaba seguro de que yo, la anciana confundida que ya no entendía de números, finalmente había cedido a su presión. Colgué el teléfono y una calma gélida se apoderó de mí. El plan estaba en marcha. Inmediatamente después, llamé al licenciado Ramos para confirmarle la cita. «Perfecto», dijo su voz grave y segura. «Estaré allí con un notario público. Espérenos en el estudio. Que no nos vean llegar hasta que sea el momento oportuno». La segunda fase de mi plan, la fase de la confrontación, estaba a punto de comenzar. El domingo sería el día del juicio final, y yo era la jueza. El sábado lo dediqué a preparar el escenario, no como una víctima a punto de ser sacrificada, sino como la directora de una obra cuyo último acto estaba a punto de representarse. Regresé a mi casa, que se sentía extraña, ajena. Los muebles que Camila había elegido parecían burlarse de mí en su minimalismo frío. Con una precisión metódica, limpié el polvo de la mesa de centro de caoba, la original, una de las pocas cosas mías que habían sobrevivido a la purga de Camila. Coloqué un pequeño pero potente altavoz Bluetooth discretamente detrás de un jarrón con flores frescas. Cada movimiento era deliberado. Cada objeto colocado tenía un propósito. El corazón me latía con una fuerza tranquila y constante. No era miedo. Era la anticipación de una contadora a punto de cerrar un balance. Esa tarde me reuní por última vez con el licenciado Ramos en su despacho. Sobre la mesa de caoba pulida, extendimos las pruebas como si fueran cartas en una partida de póker decisiva. La transcripción de la grabación de audio, los correos electrónicos resaltados, la copia certificada del fideicomiso fraudulento y los extractos bancarios que detallaban el desfalco de mis $22.500. Ramos me entregó una carpeta con 2 documentos cruciales: la notificación judicial de la medida cautelar que congelaba la propiedad y el acta de revocación del poder notarial. Una vez que las pruebas estén sobre la mesa, presentaremos esto. No tendrán escapatoria legal, me aseguró. Su confianza era el blindaje que necesitaba mi determinación. Salí de allí sabiendo que no solo tenía la razón, sino también la ley de mi lado. Además de la estrategia legal, me encargué de los detalles prácticos que harían la victoria no solo simbólica, sino inmediata. Con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué en la guía telefónica el número de un cerrajero de confianza, uno que trabajara los domingos. Le expliqué la situación brevemente, sin dramatismos, y le pedí que estuviera en mi calle a las 12:15 p.m., en punto, esperando mi señal. El hombre, con una voz profesional, aceptó sin hacer preguntas. Colgar el teléfono después de hacer esa cita fue un acto de poder. No solo iba a exponerlos, iba a echarlos. Estaba cambiando las cerraduras de mi casa y, en el proceso, las de mi vida. La reconquista de mi territorio había comenzado con una simple llamada telefónica. La noche del sábado fue larga, pero no de insomnio. Dormí en mi propia cama por primera vez desde la boda, y el sueño fue profundo, reparador. No había pesadillas, solo una sensación de propósito. Desperté el domingo con la primera luz. El aire de la mañana estaba quieto, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me vestí con un sencillo vestido azul marino y un discreto collar de perlas, el favorito de mi madre. No era un atuendo de víctima, ni de guerrera, sino de una mujer que se conoce a sí misma. Bajé a la cocina y preparé una jarra de café, el aroma llenando la casa. Era un acto mundano, casi banal, pero en su normalidad encontré una fuerza inmensa. Estaba lista. El escenario estaba preparado y la directora esperaba la llegada de los actores. A las 11:50 a.m. en punto, el timbre sonó discretamente. Eran el licenciado Ramos y un hombre mayor de aspecto solemne, el notario público. Sus rostros serios eran un reflejo de la gravedad del momento. Elena también llegó, su presencia un ancla de apoyo silencioso. No hubo charlas triviales. Los guié al estudio, la habitación donde mi esposo solía pasar horas leyendo y donde yo ahora había concentrado mi centro de operaciones. Cerramos la puerta suavemente. Desde la ventana del estudio que daba a la calle, los vimos llegar a las 12:03 p.m.
El BMW Serie 5 de Diego, brillante y ostentoso, se estacionó en la entrada. De él bajaron mi hijo, Camila, y el licenciado Medina. Caminaban con una confianza insultante, listos para el golpe de gracia. Observé cómo se acercaban a la puerta. Diego con su traje perfectamente planchado, Camila con una sonrisa de superioridad apenas contenida, y Medina aferrando un portafolio de cuero que seguramente contenía los documentos para mi internamiento en la Arboleda y la venta final de mi vida. Su arrogancia era palpable, su desprecio por mí, una energía que casi podía tocar. No sabían que estaban caminando directamente hacia el centro de mi telaraña, una red tejida no con odio, sino con la fría y metódica precisión de los hechos. Cada paso que daban sobre el sendero de piedra de mi jardín era un paso más cerca de su propia ruina. La obra, mi obra, estaba por comenzar. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre. Mi rostro era una máscara de serenidad. «Pasen, por favor. El café está listo», les ofrecí con una voz suave, casi dócil. Se miraron entre ellos, visiblemente sorprendidos por mi aparente sumisión. Su alivio era casi cómico. Aceptaron, y mientras yo servía el café en las tazas que Camila había desterrado al fondo de un armario por ser anticuadas, ellos se sentaron en el salón principal. Mi salón. Colocaron sus portafolios sobre la mesa de centro, como generales desplegando sus mapas de batalla. Diego evitaba mi mirada, mientras Camila me observaba con una suficiencia que me revolvió el estómago. Se sentían completamente en control, los dueños de mi casa y de mi destino. Me senté frente a ellos, en el viejo sillón de mi esposo que había logrado rescatar del ático. Tomé un sorbo de mi propio café, dejando que el silencio se asentara por un momento. Un silencio cargado de sus expectativas y de mis secretos. Los miré a los ojos, uno por uno. A mi hijo, el traidor, a su esposa, la arquitecta del engaño, y al abogado, el facilitador corrupto. La tensión en la sala era palpable. Una cuerda a punto de romperse. Finalmente rompí el silencio, mi voz tranquila pero con un filo de acero que no pudieron ignorar. «Antes de firmar cualquier cosa», comencé, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Quiero que escuchen algo que encontré». La confusión apareció en sus rostros, una mezcla de impaciencia y condescendencia. ¿Qué podría tener que mostrarles yo, la anciana que ya no entendía de números? Con un movimiento lento y deliberado, tomé mi celular de la mesita auxiliar. Mis dedos, que ellos consideraban torpes y lentos, se movieron con una agilidad sorprendente, conectando el dispositivo al pequeño altavoz Bluetooth que había escondido detrás de un jarrón de lirios blancos. Un suave sonido de confirmación, apenas audible, rompió el silencio. Los tres me observaban como si estuviera realizando un truco de magia barato. La sonrisa de Camila era una línea delgada de burla. Diego suspiró, preparándose para lo que seguramente creía que sería un discurso sentimental e incoherente. No sabían que estaban a punto de escuchar la banda sonora de su propia caída. Entonces, la voz de Medina llenó la habitación, metálica y clara, despojada de su habitual cortesía profesional. «Con el poder que te firmó, el fideicomiso es irrevocable. La casa ya es tuya para disponer de ella. Ni se va a enterar». El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro del abogado, dejando una máscara de cera pálida y sudorosa. Miró a Diego con pánico puro, sus ojos gritando una traición silenciosa. La taza de café de mi hijo tembló violentamente en su mano, derramando un chorro oscuro sobre el pantalón de su traje caro. Camila se quedó petrificada, su boca entreabierta en una «oh» perfecta, de incredulidad y horror. La primera prueba había sido lanzada y había detonado en el centro de su confianza ciega. Dejé que el silencio que siguió a la grabación se prolongara, un vacío denso y pesado que ahogaba cualquier posible excusa. Observé sus reacciones con la distancia clínica de una contadora, revisando una auditoría fraudulenta. Medina se secaba la frente con un pañuelo que temblaba. Diego no podía apartar la vista de la mancha de café en su pantalón, como si fuera la única cosa en el mundo que podía comprender en ese momento. Camila, por otro lado, me miraba fijamente, y en sus ojos ya no había superioridad, sino el cálculo febril de un animal acorralado, buscando una vía de escape.
En esos 30 segundos de silencio absoluto, su alianza, construida sobre la codicia y el desprecio, comenzó a mostrar sus primeras y profundas grietas. La base de su plan se había pulverizado. Antes de que pudieran articular una defensa, continué con la siguiente fase de mi ataque. Sin decir una palabra, deslicé sobre la mesa la pila de correos electrónicos impresos. Las frases que había resaltado con Elena en un amarillo brillante parecían brillar con una luz propia, acusatoria. Mi dedo índice se posó suavemente sobre la primera página, justo en la frase más condenatoria. Levanté la vista y miré directamente a Camila, mi voz tan tranquila como el ojo de un huracán. Una vez que la mudemos a La Arboleda, en octubre, ponemos la casa en el mercado por 400.000. Ya tengo un comprador interesado. Repetí sus propias palabras, cada sílaba un golpe de martillo sobre el clavo de su engaño. Ahora la traición tenía su nombre y su letra. Camila ahogó un grito ahogado, un sonido gutural de pura rabia y miedo. Agarró el brazo de Diego con una fuerza desesperada, sus uñas hundiéndose en la tela cara de su saco. Fue en ese instante que vi la comprensión total en los ojos de mi hijo. Su mirada saltó de los papeles a mi rostro y luego al espacio vacío junto a mí, donde solía dejar mi bolso. El segundo celular, el descuido, el error fatal. No fue una revelación de su culpa, sino el pánico de un criminal descuidado que finalmente se da cuenta de dónde dejó el arma del delito. Su rostro se descompuso, no por remordimiento, sino por la humillación de haber sido vencido por un detalle tan simple, por la madre que él creía haber superado en todo. En 1960, ese preciso instante, como si fuera una señal ensayada, la puerta del estudio se abrió con un suave crujido. El licenciado Ramos y el notario público entraron en la sala, sus rostros serios e impasibles, sus trajes oscuros, añadiendo una capa de formalidad letal a la escena. La presencia de otro abogado y un oficial público en la habitación cambió la dinámica por completo. Lo que hasta ese momento era una confrontación familiar dolorosa, se transformó instantáneamente en un procedimiento legal. La confianza de Medina se evaporó, reemplazada por la mirada acorralada de un profesional que ve su carrera desmoronarse en tiempo real. La trampa, cuidadosamente preparada, acababa de cerrarse visiblemente a su alrededor. Ramos se paró junto a mí. Su presencia era un baluarte de autoridad tranquila. Colocó 2 nuevas carpetas timbradas sobre la mesa, cubriendo parcialmente los correos electrónicos impresos. No se dirigió a mí, sino a ellos. «Señor Fernández, señora Soto, licenciado Medina», dijo Ramos, su voz resonando con una calma que hacía la situación aún más ominosa. «Creo que tenemos varios asuntos que discutir». Abrió la primera carpeta. «Esta es una copia certificada del contrato del fideicomiso, registrado el 15 de marzo de 2018, donde se transfiere la propiedad del inmueble ubicado en calle de los Fresnos, 214, al fideicomiso administrado en su totalidad por el señor Diego Fernández. La fecha, como notarán, es apenas 2 días después de que mi cliente firmara el poder notarial que usted, licenciado Medina, redactó». Luego, sin pausa, abrió la segunda carpeta. Dentro había una pila de extractos bancarios, cada uno con pequeñas etiquetas de colores, marcando transacciones específicas. «Y estos son los estados de cuenta de la pensión de mi cliente de los últimos 18 meses», continuó Ramos, su mirada fija en Camila. «Detallan múltiples transferencias a una tarjeta de crédito a su nombre, señora Soto, por un total exacto de $22.500. Gastos que incluyen boutiques de lujo, reservaciones en resorts y el pago inicial de un vehículo que, curiosamente, no está a nombre de mi cliente». Expuso los hechos con una precisión quirúrgica, cada palabra un clavo en el ataúd de su plan. El aire en la sala se volvió irrespirable. Ahora estaban completamente expuestos, desarmados, ahogados en un mar de pruebas irrefutables. La arrogancia había sido reemplazada por un pánico silencioso y palpable. Medina parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, su rostro flácido y gris. Diego tenía la mirada perdida de un niño que ha roto algo invaluable y no sabe cómo arreglarlo. Y Camila, la fría y calculadora Camila, simplemente me miraba con un odio puro,
la única emoción honesta que le había visto en años. Habían subestimado a la persona equivocada. No contaban con que la contadora jubilada todavía sabía cómo seguir el rastro del dinero y, sobre todo, cómo hacer que las cuentas cuadraran al final del día. Su deuda conmigo no era solo moral, ahora tenía cifras y fechas. Fue entonces cuando el licenciado Ramos, con un movimiento final y metódico, sacó un último documento de su portafolio. Era un sobre oficial con sellos del juzgado. Lo colocó en el centro de la mesa, sobre todo lo demás. Esta, anunció con una gravedad que no admitía réplica, es una notificación judicial de una medida cautelar que fue aprobada esta mañana. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. A partir de este momento, la cuenta del fideicomiso está congelada. Se les prohíbe legalmente vender, alquilar o realizar cualquier transacción relacionada con esta propiedad hasta que un juez decida sobre el caso de fraude que hemos iniciado en su contra. La pequeña victoria estaba asegurada. La casa estaba a salvo, pero la guerra, lo sabía, estaba lejos de terminar. La cara de Diego se tornó de un blanco ceniciento. El sueño de los $400,000, el estilo de vida que habían planeado sobre las ruinas de mi vida, se desvanecía ante sus ojos. Camila comenzó a sollozar en silencio, una actuación patética que no conmovió a nadie en la sala. La máscara de sofisticación se había hecho añicos, revelando la codicia y el miedo que había debajo. Medina, por su parte, miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas, su mente legal seguramente calculando la magnitud del desastre profesional que se cernía sobre él. Habían subestimado a la persona equivocada, creyendo que la edad había mermado mi intelecto, sin darse cuenta de que la paciencia de una contadora es su arma más letal. El balance final estaba a punto de ser presentado, y sus cuentas estaban en números rojos. Entonces me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado, y atrajo todas las miradas. Los miré a los tres, a mi hijo, a su esposa, al hombre que le ayudó a traicionarme. Mi voz no contenía rabia, solo una finalidad absoluta, el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Tienen 10 minutos para sacar sus efectos personales de mi casa, dije, cada palabra pesando en el aire denso de la sala. Mientras hablaba como si estuviera perfectamente sincronizado con mi voluntad, se escuchó el timbre. No era una visita inesperada. Era el cerrajero que yo había llamado esa misma mañana. Elena se levantó y abrió la puerta. Un hombre con una caja de herramientas entró, asintió cortésmente y se dirigió a la puerta principal para comenzar su trabajo. El sonido del metal contra el metal, el chirrido del viejo cerrojo, siendo desmantelado, fue la banda sonora de su desalojo. Era el sonido de mi hogar volviendo a ser mío, de mi vida siendo reclamada. La cara de incredulidad de Diego fue casi satisfactoria. Miró al cerrajero, luego a mí, como si no pudiera procesar la velocidad y la eficiencia de su caída. Camila dejó de llorar, y su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. Medina se encogió en su asiento, deseando ser invisible. No había lugar para negociaciones, no había espacio para súplicas. Habían dictado las reglas del juego durante años, pero ahora, en mi casa, y bajo mis términos, yo estaba dictando el final. El tiempo corría, y cada segundo que pasaba era un segundo menos de su presencia en mi vida. Finalmente, el notario público, que había permanecido como un observador silencioso y solemne, se adelantó, colocó un último documento sobre la mesa, directamente frente a ellos. Su voz era grave, oficial, y no dejaba lugar a interpretaciones. Esta es la revocación del poder notarial que la señora Fernández les otorgó en 2018, explicó con una calma profesional que contrastaba con el caos emocional de la sala. Fírmenla ahora, en mi presencia. Si se niegan, el licenciado Ramos procederá con una denuncia penal por fraude y asociación delictuosa esta misma tarde. La elección es suya. El ultimátum era claro: firmar y enfrentar las consecuencias civiles, o negarse y enfrentar la posibilidad real de la cárcel. La libertad contra el orgullo. Medina, sudando profusamente y viendo su licencia y su reputación pendiendo de un hilo, fue el primero en tomar la pluma.
Su mano temblaba visiblemente mientras garabateaba su firma, un acto de autopreservación que borraba cualquier vestigio de lealtad hacia sus clientes. Diego, con la mano temblorosa y la mirada perdida, firmó después. Su firma, usualmente tan segura y arrogante, era ahora la de un hombre derrotado. Camila fue la última. Tomó la pluma con rabia, y su firma fue un garabato ilegible, casi un rasguño en el papel, manchado por una lágrima de furia, no de arrepentimiento. Habían perdido, de manera total, irrevocable y humillante. El poder que habían ostentado sobre mí se disolvió con el simple trazo de una pluma. Los vi salir, cargando un par de cajas de cartón con las pocas cosas que habían traído a mi casa, pasando junto al cerrajero que ya estaba instalando una cerradura nueva y reluciente. No me miraron, no podían. La humillación que me habían infligido en la boda, frente a sus amigos y socios, era una brisa ligera comparada con la tormenta que acababan de desatar sobre sí mismos. No hubo palabras de despedida, no hubo un último intento de justificación, solo el sonido de sus pasos apresurados sobre el sendero de piedra y el rugido del motor del BMW al alejarse. Se iban no solo de mi casa, sino de mi vida, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no era doloroso, sino purificador. Cerré la puerta detrás de ellos. El nuevo cerrojo encajó en su lugar con un clic, satisfactorio y definitivo. El sonido fue un punto final, el cierre de un libro que nunca debió haber sido escrito. Me apoyé en la madera sólida de la puerta, respirando profundamente el aire de mi casa, que de repente se sentía más ligero, más limpio. Elena se acercó y me abrazó. Un abrazo fuerte y silencioso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. «Lo hiciste, Ana Lucía», susurró en mi oído. Y yo supe que sí. No había sido una victoria alegre, sino una necesidad sombría. Había recuperado mucho más que una casa valorada en $350.000. Había recuperado mi nombre, mi paz y mi dignidad. El licenciado Ramos y el notario recogieron sus documentos con una eficiencia tranquila. El siguiente paso será la disolución formal del fideicomiso y la negociación para la devolución de los fondos desviados, explicó Ramos, su tono volviendo a ser el de un abogado discutiendo un caso. Medina cooperará. Su carrera depende de ello. Y ellos han perdido toda su influencia. Asentí, agradecida por su profesionalismo. No quería venganza, quería justicia. Y la justicia, como la contabilidad, es una cuestión de equilibrio. Las cuentas finalmente estaban siendo saldadas. Les agradecí a ambos, y mientras los acompañaba a la puerta, sentí una gratitud inmensa por la existencia de personas decentes en el mundo. Esa noche, por primera vez en años, la casa estuvo en completo silencio. Pero no era el silencio opresivo de la soledad impuesta, sino la calma serena de un santuario recuperado. Caminé descalza por el salón, sintiendo la madera fría bajo mis pies. Toqué el sillón de mi esposo, el que había rescatado del ático, y me senté en él, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. No había lágrimas, no había rabia, solo una profunda sensación de agotamiento y una chispa de algo que casi había olvidado. La esperanza. La batalla más dura había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción, no de las paredes de mi casa, sino de los cimientos de mi propia vida, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. La primera semana fue un proceso de purificación. Abrí cada ventana, dejando que el sol y el aire fresco se llevaran los últimos vestigios de su presencia. Saqué de una caja polvorienta en el ático mi vieja vajilla, las tazas de té que Camila había considerado anticuadas. Cada objeto que recuperaba era un pedazo de mi identidad que volvía a su lugar. El lunes siguiente, recibí una carta del licenciado Ramos. Era una copia de la notificación, enviada a Diego y Camila. Sus cuentas bancarias personales también habían sido congeladas como parte de la medida cautelar, a la espera de la auditoría completa de mis finanzas. La red se estaba cerrando. No solo habían perdido la casa, sino también el acceso al dinero que me habían robado para mantener su fachada. Mi nieto Nico, de 10 años, vino a visitarme el sábado siguiente, traído por un servicio de transporte, no por sus padres. Su inocencia era un bálsamo. No preguntó por ellos, solo me abrazó
y me pidió que le enseñara a cuidar las rosas. Mientras estábamos en el jardín, con las manos en la tierra, me di cuenta de que la verdadera victoria no fue echarlos, sino crear un espacio seguro y amoroso al que él pudiera volver. Le entregué una pequeña pala y le mostré cómo plantar un nuevo rosal. Ver su sonrisa mientras lo hacía, una sonrisa genuina y libre de la tensión que siempre lo rodeaba, fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi hogar volvía a ser un lugar de vida, no de engaños. Me senté en el porche esa tarde, con mi taza de té favorita en la mano, observando a Nico perseguir una mariposa. Recordé la frase final de mi declaración al licenciado Ramos. Mi hijo me quitó mi dinero, mi casa y mi silla en su fiesta. Pero se olvidó de que una madre es la que enseña el verdadero valor de las cosas, y mi silencio, el silencio que él confundió con debilidad, finalmente tuvo un precio demasiado alto para ellos, un precio que estaban empezando a pagar, no solo en dólares y propiedades, sino en la moneda más valiosa de todas, el respeto, y esa era una deuda que nunca podrían saldar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro era mío. Un mes después, el silencio en mi hogar ya no era opresivo, sino pacífico. La comunicación con Diego y Camila se canalizaba exclusivamente a través de nuestros abogados, una barrera formal y necesaria que yo misma había impuesto. Había establecido una regla inquebrantable. No más visitas sin previo aviso, no más apariciones sorpresa, no más acceso a mi vida sin mi permiso explícito. La batalla legal continuaría su curso lento y metódico, pero yo ya había ganado la guerra por mi dignidad. El poder notarial había sido revocado, la casa estaba legalmente protegida de cualquier transacción, y mis finanzas estaban de nuevo bajo mi absoluto control. Eran límites, fronteras claras y firmes, que nunca antes había necesitado trazar con mi propio hijo, pero que ahora eran el fundamento de mi nueva paz. Encontré una vieja taza de té en una caja polvorienta en el ático, una de mis favoritas, de porcelana fina con pequeñas flores pintadas a mano, una que Camila había considerado anticuada y había desterrado. La lavé con un cuidado casi ceremonial, sintiendo el contorno familiar en mis manos. Ahora, cada mañana, la llenaba de té de jazmín y salía a mi jardín. Ese simple acto, beber de mi propia taza en mi propio jardín, se convirtió en un ritual de autoafirmación. Era un pequeño pero poderoso recordatorio de que mi hogar, mis objetos y mis rutinas me pertenecían de nuevo. Ya no era una invitada en mi propia vida, sino la dueña y señora de mi tiempo y de mi espacio, un lujo que había olvidado valorar. Mi jardín se había convertido en un reflejo del abandono que yo misma había sufrido, un desorden de maleza y ramas secas. Comencé a trabajar en él con una dedicación que me sorprendió. Arrancar las malas hierbas con fuerza, podar las ramas muertas, sentir la tierra húmeda y rica en mis manos. Cada tarea era una terapia, un acto de limpieza física y espiritual. Con cada raíz que arrancaba, sentía que me liberaba de un resentimiento. Con cada rama seca que cortaba, sentía que eliminaba una memoria dolorosa. Estaba reconstruyendo mi jardín al mismo tiempo que reconstruía mi vida, encontrando belleza y orden en lo que antes era caos y negligencia. El trabajo físico me anclaba al presente y me daba un propósito tangible. Decidí que el jardín necesitaba un corazón nuevo, algo que simbolizara esta nueva etapa. Fui al vivero y compré 3 rosales de un color rojo intenso y desafiante. Los planté en el centro del jardín, donde el sol de la mañana les daba de lleno. Cavar los hoyos, colocar las raíces con cuidado y cubrirlas con tierra fue un acto de esperanza. Estaba plantando vida nueva, una promesa de belleza futura. Esas rosas no eran solo flores, eran un manifiesto. Representaban la fuerza, la pasión y la resiliencia que había descubierto en mí misma. Verlas crecer y florecer en las semanas siguientes fue un testimonio visible de que incluso después del invierno más duro, la vida siempre encuentra la manera de volver a empezar, con más fuerza. Mi nieto Nico, de 10 años, comenzó a visitarme solo los sábados por la tarde. Su madre ya no estaba allí para supervisar y criticar cada interacción,
para envenenar el aire con su tensión. Él llegaba con una sonrisa genuina, libre de la carga de la lealtad dividida. Nos sentábamos en el porche y yo le enseñaba los nombres de las plantas y los pájaros que visitaban el jardín. Su inocencia y su afecto incondicional eran un bálsamo para las heridas que su padre había causado. Él no sabía los detalles de la disputa familiar, solo sabía que la casa de la abuela volvía a ser un lugar feliz y tranquilo, un refugio donde podía ser simplemente un niño, lejos de la ambición y la amargura de sus padres. Ver su sonrisa mientras perseguía mariposas entre mis nuevos rosales era la prueba irrefutable de que había tomado la decisión correcta. No había destruido una familia, había salvado una parte de ella, la más importante. Le estaba mostrando a Nico que el respeto propio no es negociable, que la dignidad no tiene precio. Un sábado, mientras regábamos las rosas juntos, me miró con sus ojos serios y me dijo: «Abuela, tus flores son muy valientes». No supe qué responder, solo pude abrazarlo, con el corazón lleno de un amor que era a la vez doloroso y sanador. En su simple observación, había capturado la esencia de todo lo que había luchado por recuperar, la valentía de florecer de nuevo. También volví a mis raíces profesionales. Me ofrecí como voluntaria en una organización no gubernamental local, Voces de la Comunidad, llevando la contabilidad para sus proyectos de alfabetización. Los números, que según Diego yo ya no entendía, volvieron a ser mis aliados, mis amigos leales y predecibles. Encontrar un error de redondeo, balancear una hoja de cálculo, crear un presupuesto claro y honesto. Cada pequeña tarea era una reafirmación de mi competencia, de mi valor más allá de mi rol de madre o abuela. Me sentí útil, respetada por un equipo de gente joven que valoraba mi experiencia, la mujer que mi hijo y mi nuera habían intentado convertir en una sombra invisible. Estaba redescubriendo su propia luz y brillaba más fuerte que nunca. Las noticias, como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. A través de Elena y otros viejos amigos, supe que la reputación de Diego en su círculo social y laboral se había desmoronado. La historia de cómo un hijo despojó a su madre anciana era una mancha que ningún traje caro ni reloj de lujo podría ocultar. Su socio principal en un proyecto importante se había retirado, citando diferencias éticas. Camila, por su parte, había perdido a dos de sus clientes más importantes. Su castillo de naipes, construido sobre mi patrimonio, se estaba viniendo abajo. No sentí alegría, solo una fría constatación de que la verdad, aunque a veces tarda, siempre presenta su factura. La justicia social era un eco de la justicia legal que yo había puesto en marcha. Aprendí de la manera más dura que los límites no son muros para alejar a la gente, sino líneas que definen el respeto que uno se merece. Mi amor de madre había sido incondicional, pero mi confianza ahora tenía condiciones muy claras. El perdón era una posibilidad lejana, un camino que ni siquiera estaba segura de querer recorrer. Lo que sí había encontrado era la paz, una paz que no venía de olvidar, sino de aceptar y actuar. Aceptar la traición como un hecho y actuar para reclamar lo que era mío. Ya no vivía con miedo a la soledad. Había descubierto que mi propia compañía era serena, productiva y, sobre todo, honesta. La soledad que ellos me habían impuesto era una prisión. La soledad que yo elegía ahora era un santuario. A veces, por la noche, sentada en el sillón de mi esposo con mi taza de té en la mano, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la humillación en la puerta de aquella fiesta, en la frialdad de los ojos de mi hijo, en el veneno de la sonrisa de Camila. Pero esos pensamientos ya no me consumen ni me definen. Son solo recordatorios de la fuerza que no sabía que tenía, de la precisión de la que todavía era capaz. Son las cicatrices que prueban que sobreviví a la batalla. Me quitaron mi dinero, intentaron quitarme mi casa y me negaron mi silla en una mesa familiar. Pero en Minothmotis, su arrogancia, se olvidaron de la lección más fundamental, una que yo misma les había enseñado de niños. El respeto no se hereda ni se compra, se gana con cada acto de integridad. Y el mío lo habían pisoteado hasta hacerlo polvo. Mi error no fue confiar, sino seguir confiando cuando todas las señales me gritaban que parara.
Pero ya no había espacio para el arrepentimiento. Mirando mi jardín florecer bajo la luz de la luna, entendí que cada rosa roja era un testimonio de mi nueva vida, una vida regida por mis propias reglas, financiada por mi propio trabajo y enriquecida por mi propia paz. Ya no era la víctima de su historia, era la autora de la mía, y el último capítulo, el que estaba viviendo ahora, era, con mucho, el mejor de todos. Me senté en el porche una tarde, observando el sol ponerse y tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras. El aire olía a tierra húmeda y a rosas. Sostenía mi taza de té caliente, sintiendo el calor en mis manos. Nico había dejado un dibujo en la nevera, un retrato mío sonriendo junto a una rosa gigante. En ese momento de perfecta calma, toda la turbulencia de los últimos meses se condensó en un pensamiento final, una verdad tan clara y afilada como un trozo de cristal. Me quitaron mi dinero, mi casa y mi silla en una fiesta, pero se olvidaron de que una madre es la que enseña el verdadero valor de las cosas, y mi silencio, finalmente, tuvo un precio demasiado alto para ellos.